Bueno, y el miércoles se vota la idea de legislar el proyecto que modifica la ley número 18.700 sobre votaciones populares y escrutinios con el objetivo de sustituir el sistema electoral aplicable a las elecciones de parlamentarios. Queremos conversar sobre este y otros temas y para eso nos acompaña Macarena Lescornés, ella es editora de medios digitales de Copesa. ¿Cómo estás, Maca? Buenos días. Muy buenos días, aquí estamos tratando de pasar agosto, la última semana. Queda poco. Queda nada. Así que a cuidarse, buena bufanda, porque más va a haber muchos cambios de temperatura. Donde va a haber un cambio de temperatura, y así lo esperamos hacer el miércoles, como bien decíamos en la entradilla, finalmente se vota la idea de si se legisla o no para cambiar el sistema binominal. Lo interesante es que con el cambio binominal no solamente viene el cambio del sistema electoral, sino también viene lo que se llama la posibilidad de aumentar los parlamentarios, la posibilidad de un redistritaje, y es realmente ahí donde está quizás el nuevo gordiano de todo este debate. Y lo interesante el domingo es que finalmente vamos a ver hacia dónde confluye el proyecto que finalmente va a dar luz. ¿Por qué? Porque durante todos estos meses hemos visto bastantes iniciativas. La mayoría de ellas lo que intenta finalmente es superar el sistema binominal. Algunos hablan de llegar a uno proporcional corregido, con la idea de ver quizá no cambiar el sistema electoral, pero sí cambiar la cantidad de parlamentarios, por lo que en algunas circunscripciones en la práctica superas el binominal porque aumentas la competencia. El miércoles finalmente va a ser a donde se llega. Hay una comisión intercameral que está trabajando para aunar todos los proyectos que han emanado desde el Ejecutivo y también el proyecto, aquel polémico proyecto, entre la Concertación y RN. Como decíamos, quizá el principal punto de conflicto donde no se ponen de acuerdo es la posibilidad de aumentar la cantidad de parlamentarios. Parece que ya los sectores que eran reticentes a aquello, sobre todo sectores del oficialismo, sobre todo sectores de la UDI y también el gobierno que decía no aumentemos la cantidad de parlamentarios, no solamente por quizás el mensaje que se manda a la ciudadanía de un mayor gasto, sino hagámoslo por otra vía. Bueno, parece que ya se estaría aflojando en aquello y podríamos llegar al punto de que hubiera 14 diputados más y 6 senadores más. Por ejemplo, en el caso de Santiago aumentaríamos 4 extras y en el caso de Arica Parinacota quizás 2 más. Y con eso se estaría aumentando la competencia y por lo tanto la cantidad de candidatos que pueden llegar. Ahora también lo interesante, hablábamos de proporcional corregido. ¿A dónde vamos a llegar? Ojo, que en esto también hay muchos juegos de palabras, porque el binominal es un proporcional. Lo que pasa es que es un proporcional que actúa como mayoritario, es decir, donde las dos primeras mayorías se le da la fuerza, pero es un proporcional al fin y al cabo. Y también en ese sentido también sería corregido. Por lo tanto, cuando hablamos de proporcional, alguien podría perfectamente estar hablando del binominal o bien ir a un proporcional quizá ya a su máxima expresión, como muchas veces hablan de modelo italiano, donde casi todo el mundo que obtenía votación lograba, o sea, los umbrales para llegar a la Cámara era muy bajo. Es decir, finalmente la idea es hasta dónde corregimos el proporcional. ¿Por qué? Porque la idea de ir a un mayoritario, por ejemplo, un uninominal, como es el caso, por ejemplo, de Inglaterra, que es quizás el más paradigmático, todavía no tiene todos los votos y no tiene todo el apoyo como para llegar a eso. Por lo tanto, llegaríamos a un proporcional corregido. Pero lo más interesante es la discusión si se va a aumentar o no se va a aumentar la cantidad de parlamentarios. Hemos visto que sobre todo dentro de sectores del socialismo y de la UDI hay un poquito de reticencia, pero ya estarían dispuestos siempre y cuando aquello desbloquea la idea. Los parlamentarios saben que tienen tan contrarreloj para este tipo de reformas si quieren dejar la reforma electoral cerrada ya en este periodo legislativo. No hay que olvidar que solamente nos quedan algo así como 15 semanas de trabajo legislativo, por lo tanto todo está siendo muy rápido. ¿Qué pasa con este voto, Macarena, polémico proyecto de darle derecho, más que darle derecho, facilitar que ejerzan su derecho ya que preexistente? Ese es súper importante el punto, porque yo creo que quizás ayer hubo un poco de confusión sobre lo que estaba proponiendo el gobierno. Es un tema sensible porque estamos hablando de cárceles, estamos hablando precisamente del derecho a voto cuando estamos hablando del derecho a voto a los extranjeros. Que ojo, tampoco en el caso de los chilenos extranjeros darles un derecho, ellos tienen derecho a voto, el tema es que no pueden ejercerlo. Por lo tanto, también estamos hablando de lo mismo, es decir, en el caso de lo que propone el gobierno, yo creo que es un proyecto que se viene hace harto tiempo masticando con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, no es un proyecto que haya surgido en una semana, hace rato que se venía masticando. La idea es a los presos que tienen el derecho a voto, es decir, estamos hablando de presos que no cumplen pena aflictiva, porque no hay que olvidar que la ley chilena te quita la ciudadanía, es decir, te quita el derecho a voto en el momento que eres condenado a pena aflictiva, es decir, a más de 3 años. Esa gente no tiene derecho a voto en la ley chilena, ni tampoco lo va a tener, según este proyecto, o sea, no se está postulando aquello. Lo que se está postulando es que la gente que tiene derecho a voto, es decir, que tiene penas de menos de 3 años, o gente que está privada de libertad a la espera de sentencia, que estamos hablando algo así como el 30% de la población penal chilena, que esa gente que tiene el derecho a voto, es decir, que no lo ha perdido, que la ley, a pesar de algunos de ellos tener condena, la pena no se les ha quitado, esa gente pueda ejercer ese derecho llevando urnas a la cárcel.
Esto no es nuevo en la región, es decir, vimos el caso, por ejemplo, en Ecuador se hace, en Argentina se hace. Implica tiene una serie de complejidades técnicas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se tiene que garantizar que los presos que voten desde la circunscripción, el distrito en que estén ellos inscritos. ¿Por qué? Porque si tú haces que ellos se, entre comillas, inscriban en la cárcel en la que está, puedes hacer que las localidades que tienen cárcel aumenten significativamente su masa electoral, algo que sería injusto. Por lo tanto, requiere una serie de temas técnicos. Pero es tanto sí que no, en realidad no se cambia ninguna ley, que incluso se había sugerido que el gobierno solamente lo hiciera a nivel administrativo, es decir, que no se enviaran proyectos de ley. Ahora lo que ha ocurrido con este proyecto es que en el momento de lanzar un tema sensible, un tema en medio de una campaña electoral, claro, ha hecho que se mire con reticencia, y así fue como por ejemplo ayer la candidata oficialista fue la primera que se opuso, dijo yo no estoy dispuesta a que quizá empleemos recursos, tiempo, dinero, lo que sea, en llevar urnas a las cárceles para garantizarles este derecho. Ahora, bueno, uno tendrá que preguntarse por qué quizás no se fue sociabilizado antes este proyecto, porque es un proyecto que nada más al lanzarse ya fue, la verdad que uno ve como tanto el generalísimo Joaquín Lavín fue bastante crítico con la iniciativa. Y que ver crítico con Lavín y así empiezan de nuevo a pisarse entre ellos. Y la oposición no ha dicho nada. La mayoría está con cabritas mirando el... Claro, no ha dicho nada todavía, ni si se opone o no se opone, pero ojo que es un proyecto que se presta mucho, de repente, precisamente en momento electoral, para ese tira y afloje. Bueno, y miembros de los Legionarios de Cristo... Escribieron una carta ayer. Ese tema es un tema que hace tiempo que se venía esperando, que es finalmente la audiencia de formalización del sacerdote John O'Reilly. El sacerdote tiene que ir al juzgado mañana, 27 de agosto, al cuarto juzgado de garantía de Santiago, precisamente para que se le formalice. Esta fecha ya se había decretado en julio pasado, y la verdad que la defensa en su minuto lo acogió con bastante satisfacción, porque al momento que se formaliza, para explicarlo, el caso pasa al ambiente del juzgado, es decir, ya no está en la fiscalía, porque a este momento la fiscalía llevaba un año investigando y la defensa no podía hacer nada, no podía presentar, tenía que esperar. De hecho, la defensa dijo que esta era la instancia en que iba a quedar demostrar la inocencia. Exacto. Ahora, cuando pasa al juzgado, ya empiezan a correr plazo, ya empieza a esperarse que haya precisamente la audiencia en que se diga cómo va a ser el juicio oral. Entonces ahora la defensa tiene la posibilidad de empezar ya a presentar pruebas. Esto va a empezar mañana, es decir, con la formalización. Él está acusado de un abuso sexual contra una menor de 6 años, lo cual es completamente descartado por la defensa. Y bueno, vimos ayer como un grupo... Por la defensa y por otros 1.000 ciudadanos. Claro, 1.000 ciudadanos ayer que entre ellos autoridades públicas, eso llama la atención, Macarena. Sí, Germán Chadwick, por ejemplo, presidente del Consejo Nacional de Televisión, hermano de Andrés Chadwick, ministro del Interior, primo del presidente, fue uno de los que digamos firmó. Eso sí que, bueno, firmó con nombre y apellido y no con el cargo, por supuesto. No, era pura gente que firmaba con nombre y apellido, eran cerca de 1.000 personas que no solamente le presentaban su apoyo, sino que incluso hablaban de la inocencia del padre y de todo lo que él significaba para ello como guía espiritual. Esto se produce justo 2 días antes de la formalización, que fue lo que más llamó la atención. Por lo tanto, hay que ver mañana lo que ocurre en esta jornada y finalmente dar el puntapié inicial para un juicio que seguramente puede terminar siendo emblemático, sea cual sea su resultado, ¿no? Porque es una figura, como decimos, bastante señalada de la clase alta chilena por el peso que tiene entre los legionarios de Cristo. Por lo tanto, vamos a ver qué ocurre mañana en esta jornada de formalización. Estaremos atentos. Gracias, Macarena. Gracias a ustedes. Hasta el próximo lunes. Chao.